Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. Buscamos, como siempre, acompañarlos en este proceso de aprender sobre nosotros mismos a estar mejor. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene para todos descansar desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista profundo y cómo culturalmente le hemos pegado tan duro a la idea de que descansar puede no ser necesariamente bueno. Para eso estaremos con la experta española Hanna Fernández. Además, conoceremos la realidad de la salud mental en el ecosistema laboral a través de ciertas cifras, de qué manera esto ha aumentado y por qué factores. Los beneficios que podría tener para todos si es que aprendiéramos a meditar será otro de nuestros temas. Y finalmente, pero no por eso lo único, ¿cuál es el rol que cumple respirar en nuestro sentido de vida y de bienestar general? Así comenzamos nuestro nuevo capítulo de Sanamente. Si hay algo que todos tenemos claro es que cuando estamos enojados, estresados o tristes, hay formas en las que nuestro cuerpo y nuestra respiración responde. También controlar esa manera en que respiramos suele ayudarnos a salir de esas situaciones. Es algo sencillo, pero que está estrechamente vinculado con cómo nos sentimos. En la siguiente nota les explicamos el poder que tiene la respiración. Es lo primero que hacemos, respirar. No tenemos que ni pensarlo, nuestro cuerpo está hecho para este mecanismo. Y al tiempo que vamos creciendo nos enseñan a respirar para controlar nuestras emociones. Cuando uno está triste, lo que hace es respirar profundamente. Pero por más que sea algo innato en nosotros, hay momentos en la vida en donde sentimos que nos cuesta respirar o hasta pensamos que olvidamos cómo hacerlo. Es la herramienta que se encuentra a la mano de todos para poder controlar cuando nuestras emociones nos invaden. Cuando nos enojamos, estamos tristes, lloramos, se produce cierta sensación de emociones intensas que nos sacan de nuestro centro muchas veces. Y en esta desregulación emocional a veces tenemos conductas de las cuales nos arrepentimos, no queremos tenerlas. El volver a respirar y volver a conectarnos con eso nos vuelve a un estado más tranquilo emocional. Y no solo es un ejercicio para consolarnos o mantener nuestra mente ocupada, tiene un poder a nivel neuronal. Especialmente cuando inspiramos, ¿cierto? Se produce activación cerebral y una activación bien especial, que es una activación rítmica, una oscilación eléctrica en el cerebro. Y es que cada vez que uno inspira, ¿cierto? El flujo de aire activa nuestro sistema olfativo y este sistema olfativo además está conectado con dos regiones cerebrales súper importantes, una que se llama la amígdala cerebral y la otra que se llama el hipocampo. Y una de ellas, la amígdala, tiene que ver con el procesamiento de las emociones. Por otro lado, también está muy ligada a los procesos de memoria. Entonces hay harta evidencia que ha mostrado que, por ejemplo, cuando uno inspira, en ese momento de inspiración se produce este aumento de actividad cerebral que de alguna manera facilita que nosotros podamos percibir de mejor manera algunos estímulos con contenido emocional. Por ejemplo, algo que amenaza mi integridad física o la capacidad de identificar el estado emocional de otros. Buscar espacios que nos permitan ejercitar este músculo nos pueden ayudar a generar una conexión más profunda con uno mismo. Voy encontrando la calma con mi respiración. Por ejemplo, cuando estamos así como un poco agitados o ansiosos o en situaciones donde finalmente nuestro estado anímico y emocional cambia, nuestra respiración también cambia, lo podemos notar en eso. Entonces sentimos el pecho más apretado, sentimos esa respiración un poquito más agitada, más corta. Entonces finalmente el respirar de manera consciente siempre nos va a ayudar a finalmente a autorregularnos. Y el yoga nos da la posibilidad de escuchar
realizar esta respiración que la llamamos respiración consciente. Es una herramienta poderosa, nos ayuda a calmar las emociones y hasta canalizar el dolor en los momentos más fuertes. Tu respiración te va a ayudar en las distintas etapas que vas viviendo y además también en el momento del parto, ¿ya? Como a trabajar con esa respiración consciente que te va a ayudar al manejo del dolor de las contracciones, a sentirte más tranquila, a sobrellevar esta ola de contracciones de mejor manera. Al exhalar voy botando el aire por donde más me acomode, por la nariz, por la boca. Me siento plena, me siento tranquila, me siento más conectada con mi bebé, me siento con mucha más energía. Nos ayuda a sobrellevar y a llevar esta transición que es compleja pero hermosa. A veces es difícil, a veces cuesta como concentrarse, pero cuando uno logra como realmente hacerlo y entrar en eso, es mucha paz, mucha calma y a la vez como una calma que te da mucha energía después. En momentos de crisis, estrés o hasta pena, recurrir a algo tan simple como la respiración puede ayudar a ver las cosas con una nueva perspectiva. Vivimos en unos tiempos extraños en los que dormir bien es un lujo de algunos pocos. En Chile, un 63,2% de las personas sospecha que tiene algún tipo de trastorno del sueño, mientras el 45% de la población global tiene algún tipo de problema en este ámbito. Para poder hablar sobre higiene del sueño, la importancia que tiene para nuestro bienestar, pero también cómo debería tal vez cambiar nuestra aproximación cultural al hecho tan natural de dormir, es que hoy día estamos con Hanna Fernández, autora del libro Aprende a descansar y máster en fisiología del sueño. Muchas gracias por estar con nosotros, Hanna. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hanna, me gustó mucho mientras preparaba esta entrevista y ver una reflexión que tú tenías sobre cómo nos hemos empezado a relacionar con el hecho de dormir y cómo la sociedad evalúa que durmamos. Por favor, entremos un poco en ese tema. Pues la verdad es que hemos hecho un cambio muy negativo para nuestra salud porque hemos dejado de entender el sueño como una necesidad fisiológica esencial. Es decir, sin ella, si no dormimos, nos podemos llegar a morir o tener enfermedades graves. Otras necesidades fisiológicas esenciales son respirar o alimentarnos, por ejemplo, y hemos dejado de verlo como una necesidad fisiológica y hemos empezado a verlo como un lujo, como tú decías, como algo que puedo dejar de hacer para hacer otras cosas o como algo que ya haré pues, cuando me jubile o cuando ya haya hecho todo lo demás. No le estamos dando el lugar prioritario que tiene que tener en nuestra vida por todas las funciones esencialísimas que tienen lugar mientras dormimos. Ahora, ¿de qué manera uno, me imagino que tú en tus charlas, en tus encuentros con personas, tienes que hacer un poco como de apaleo mental para que nosotros entendamos no solo el valor fisiológico, sino también el valor tal vez cultural o cuáles son esos pensamientos que ha metido a veces la sociedad súper competitiva, súper exigente en nuestra mente que necesitamos erradicar? ¿Cuáles son esas ideas? Pues tú lo has dicho, es el modelo de éxito que todavía impera en la sociedad moderna. Básicamente es la hiperproductividad, es decir, vivimos en la era del rendimiento. Todo lo que hacemos tiene que tener un rendimiento, tiene que ser medible, tiene que ser comparable. Entonces, vivimos en una época en la que nos exigimos ser productivos 24 horas al día, 7 días a la semana, y además nos exigimos estar conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, que esa mezcla perfecta de competitividad, como tú decías, hiperproductividad, hiperacción, no sabemos no hacer. Ya no nos permitimos el pasar una tarde sin hacer nada. Y todo eso sumado al estar 24 horas conectados, es decir, que por muy ocio que sea el chequear las redes sociales, al final estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje, pues es el cóctel perfecto, es la tormenta perfecta para que nuestra biología y nuestro cerebro estén diciendo alarma, alerta, alerta, ¿qué está pasando? Porque es ese modelo de éxito que nos hemos impuesto en el que parar y descansar es de vagos y lo seguimos entendiendo así. Sí, es muy impresionante cómo la gente te lo dice como una virtud de sí misma, estoy disponible 24/7. Es de locos, ¿no? Que esta frase 24/7 se haya convertido en algo tan bueno en nuestra sociedad, ¿no? Quisiera avanzar sobre, tú tienes un
un método que son las 7 Ds y me encantaría alcanzar a revisarlo completo. ¿En qué consiste este método y para qué lo puede usar la gente? Pues es un método, vamos, es el método que yo seguí porque yo también caí en las redes de esta idea de éxito moderna, y es el método que yo seguí para volver a recuperar y a volver a priorizar el descanso en mi vida. Entonces, las primeras Ds, que son las de decisión y disciplina, que fundamentalmente es eso, es decidir qué es una prioridad en tu vida, y por tanto, si tu prioridad es el descanso, pues vas a tener que renunciar a salir todas las noches, a tener horarios poco regulares, vas a tener que renunciar a una serie de cosas. Esa es la D de la decisión, muy relacionada con la segunda, con la disciplina, porque al final la motivación para cualquier nuevo hábito dura poquito y luego tenemos que tirar de mucha disciplina porque al fin y al cabo tenemos muchas tentaciones, pues eso, muchas cosas que hacer, mucho ocio nocturno, por lo menos aquí en España los horarios de salir a cenar es a partir de las 10 de la noche, entonces frente a todas esas tentaciones hay que ser muy disciplinado para mantener una higiene del sueño adecuada. Las siguientes Ds son dieta y deporte, que yo las uno, y básicamente de lo que hablo es de para qué está hecho nuestro organismo. Está hecho para comer alimentos y no productos que caducan dentro de 20 años y que no sabemos de qué están hechos, y está hecho para movernos, que es una de las grandes epidemias silenciosas, el sedentarismo. No nos movemos cuando estamos hechos para el movimiento y para tener una vida activa más allá de los 45 minutos que vamos a entrenar al gimnasio. La cuarta D es la central, es la D de dormir, y tiene que ver con toda la higiene del sueño que deberíamos aplicar pues a la hora de irnos a dormir, qué hacemos antes de acostarnos, cómo es el entorno en el que dormimos, qué hacemos justo después de despertarnos, eso es lo que es la higiene del sueño. Y las tres últimas Ds que tienen más que ver con eso que hablábamos antes, con nuestro estilo de vida, que son desacelerar, desconectar y disfrutar. Y es pues vivir la vida a su ritmo y no pretender que vaya todo rápido. Ahora cuando cuando te conectas a internet y tarda 2 segundos en entrar a la página web, ya te pones nervioso. O sea, todo lo queremos acelerado, lo queremos para ayer. Y además, eso que hablamos antes de la conexión y la desconexión, ya no solo de los dispositivos, sino desconectar del trabajo, porque esa disponibilidad 24/7 al final te hace estar conectado mentalmente a tu trabajo o a los problemas, pues cuando tendrías que estar descansando. Y la última D, que para mí es importantísima, que es la de saber disfrutar, porque también vivimos en una época en la que no nos conformamos con nada y necesitamos que pasen cosas extraordinarias y es la era de la experiencia y venga experiencias. Y al final disfrutar de las cosas ordinarias es lo que nos permite vivir en el presente y no estar constantemente pues eso, con esa ansiedad por el futuro o con esa nostalgia del pasado que nos impide en muchos casos conciliar el sueño, el no vivir en el presente y vivir en eso que podría haber sido o en eso que quizás sea o que no sea. Ahora, esto último que planteas, que es muy central para disfrutar, tampoco es tan fácil, ¿no? También nuestro cerebro fue cableado de una manera con otros fines, pero que hoy día, de alguna forma, la tecnología, el exceso, la abundancia de comida, etcétera, hace que el cerebro también arroje recompensas con cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, exponernos a nuestro celular, a tener ciertas alarmas, y eso nos impide de alguna manera estar presentes y disfrutar. ¿De qué forma tú puedes entrenar la capacidad de disfrutar? Pues yo creo que intentando vivir en el presente, y qué bien que sacas el tema de la tecnología, porque la tecnología es maravillosa, nos está permitiendo tener esta conversación España-Chile, pero la tecnología hay que usarla y no permitir que nos use. Las redes sociales están muy bien, para muchas personas son un medio de trabajo, pero hay que ponerse un horario para usar las redes sociales, igual que tienes un horario de trabajo. No puede ser que para cualquier cosa, pues eso, voy a ver qué ha pasado en el mundo. No, obsérvate tú, observa qué está pasando a tu alrededor, mantén una conversación. Yo con el disfrute me refiero a saber apreciar lo ordinario, que es lo que yo creo que se nos ha olvidado. Buscamos eso, que nos pase algo extraordinario, buscamos unas super vacaciones para poderlo contar en Instagram, pero no cuentas en Instagram que te acabas de hacer una ensalada sencilla con un tomate, un pepino y una lata de atún. Pues saber disfrutar de eso también es un arte y cuesta mucho, porque por lo que decíamos, porque parece que solo podemos disfrutar de esas cosas
increíbles que nos pasan una vez en la vida. Y vivir así es muy triste porque vives permanentemente frustrado, porque ni todos los días estás en una playa paradisíaca, ni todos los días te pasan cosas maravillosas. Entonces, el saber apreciar los pequeños momentos, por simples que sean, es una manera, sobre todo, de tener salud mental, que yo creo que al final todo se reduce a eso, a tener una salud mental y emocional. Hanna, es muy interesante todo lo que dices porque en nuestro programa hemos abordado algunos de estos temas, por ejemplo, el uso de mindfulness y todas las técnicas de meditación que nos ayudan a estar presentes, ¿verdad? Y también revisábamos en un capítulo anterior con otro coterráneo tuyo esta idea de la necesidad de agradecer. ¿Qué tips tienes tú para practicar esta capacidad de disfrutar de tu ensalada con un tarro de atún? Pues hacer solo eso, que es otra cosa que no somos capaces de hacer, de vivir en monotarea en vez de en multitarea. Si yo me hago esa ensalada mientras que estoy con los cascos teniendo una conversación telefónica de trabajo, mientras que me la como estoy chequeando emails o estoy atendiendo a las redes sociales o atendiendo al WhatsApp o atendiendo a cualquier otra cosa, pues si tengo la atención dividida no soy capaz de tenerla centrada en una sola cosa y disfrutar de esa sola cosa. Y al final el mindfulness es eso, el mindfulness se puede aplicar a todo, al trabajo, a un paseo por el campo, al momento en que me preparo para irme a dormir, es hacer solo una cosa a la vez y centrar mi atención en una sola cosa. Y es la única manera de poder disfrutarlo, pero ya sea la ensalada de tomate o unas vacaciones paradisíacas, ¿eh? La única forma de disfrutar es ser plenamente consciente de lo que estás haciendo y dedicar tu atención y tu energía solo a esa tarea. Claro, porque tampoco disfrutas en la playa paradisíaca si estás demasiado atento de sacarte la foto, ¿verdad? Eso es lógico. Ahora, me encantaría avanzar hacia cómo has llevado tú, siendo aparte una relatora de este tema, la presión social de no ser multitask, de no estar 24/7. ¿Cuáles son tus respuestas favoritas habituales cuando estás comiendo con tu compañero del colegio que te dice, la verdad, Hanna, lo tuyo ya fue, te quedaste abajo? Bueno, pues yo creo que la mejor forma de demostrarlo es que yo soy mucho más productiva trabajando menos horas que antes. Yo ahora, pues por ejemplo, para preparar una conferencia, si me centro solo en mi conferencia, tardo mucho menos tiempo que otras personas que mientras que están preparando cualquier cosa de trabajo están atendiendo a las notificaciones, a los mails, tienen música puesta de distracción o la tele puesta. Entonces, en ese sentido yo estoy muy tranquila porque yo misma he notado que trabajo mejor y soy más productiva. Pero sí que es verdad que también a mí me cuesta mucho todavía el decir, yo no salgo a cenar. Nos vemos, pero vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a merendar. La primera vez me cuesta. También es verdad que yo no he perdido amigos, ¿eh? Y ahora con mis amigos lo que hago es quedar a desayunar, a merendar, a comer y tengo una vida social maravillosa. O sea que yo no me he quedado aislada en mi casa porque no salgo por las noches. Pero sí que es verdad que eso es lo que más me cuesta porque al final todo el ocio se entiende siempre con el apellido nocturno y tenemos que empezar a separar las cosas. O sea, no porque sea de noche es más divertido, pues eso, una cena no es más divertida porque sea cena en lugar de comida, es divertida con quién la compartes, ¿no? Y ese es un cambio de mentalidad que a mí personalmente me cuesta y lo explico y la gente me mira y me dice, qué aburrida, pero no, yo me divierto igual, lo que pasa que tengo otros horarios. Sí, eso es algo que algunas culturas y algunos países lo tienen muy integrado. En Estados Unidos, en algunos países de Europa, la gente realmente hace las cosas de 6 a 8, ¿no? Acá en Chile también la cosa es muy tarde. Quisiera avanzar hacia un punto que tú dijiste hace poco y me recordó muchas conversaciones con el psiquiatra y autor de muchos libros, Claudio Naranjo, que hablaba mucho en sus conferencias sobre la importancia de no hacer o de hacer nada. ¿Podrías profundizar un poco en esa idea y por qué es importante de acuerdo también a tu investigación y a tu experiencia? Pues sencillamente porque tenemos que dejar descansar al cerebro. El cerebro es perfecto, pero no es una máquina. Igual que, por ejemplo, el coche, cuando ya llevamos muchos kilómetros o muchas horas circulando, decimos, vamos a hacer una parada que descanse un poco el motor, que se va a recalentar. O con nuestro teléfono móvil.
decimos, vamos a apagarlo un poco, o esta noche voy a apagarlo y encenderlo para que se resete y que no se estropee. Pues eso no nos lo permitimos con nuestro cerebro y con nuestro organismo. Entonces, es que eso es fundamental. No podemos estar funcionando 24 horas al día, por la sencilla razón de que nuestra capacidad de atención y nuestra energía son limitados, y a lo largo del día las vamos agotando, y llega un momento que no tienes capacidad de atención ni tienes energía, y lo que vas haciendo es tirar a medio gas. Y lo mismo en ese momento es cuando coges el coche. O lo mismo en ese momento, pues si trabajas con maquinaria pesada, vas y trabajas con maquinaria pesada. Entonces, hay que darle más importancia al descanso de la que realmente se lo damos, porque es peligroso. O sea, por ejemplo, con el tema de la conducción, sobre todo, sí prestamos mucha atención a los niveles de alcohol, pero nadie se pregunta si ese taxi que vas a coger, si esa persona que va a llevarte de un sitio a otro ha dormido bien esa noche, o si ese cirujano que te va a hacer una intervención ha pasado buena noche. Entonces, tenemos que dejarnos descansar y dejar que nuestro cerebro repose, se limpie, que es una de las cosas que hace por la noche, limpiar del detrito que se origina por la actividad neuronal, y dejar que se regenere todo el organismo. Y eso solo sucede por la noche, no sucede en vigilia. Hanna, te quiero agradecer por esta entrevista con CNN Chile. En nuestro programa buscamos nuevas formas de hacer comunidad, así que también vamos a compartir las formas de encontrarte a ti, tus charlas y tus materiales, tu libro, para poder habitar mejor en esta humanidad que nos ha tocado tan complicada y tan llena de estímulos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa porque queremos que descansen un poco de nosotros para que puedan tener atención en el siguiente bloque. En los últimos años, distintas personas del mundo público, famosos a quienes admiramos, han contado que padecen de algún tipo de trastorno, de algún problema de salud mental, de depresión, etc. Y el mundo del deporte, tan acostumbrado a darnos los grandes logros, las medallas a los países, también ha estado en esta misma tendencia. Grandes deportistas globales como Michael Phelps han hablado abiertamente sobre sus temas, y los datos del Comité Olímpico Chileno dicen que el 82% de los deportistas dicen sentirse ansiosos de alguna manera, y un 85% respondió que probablemente está siendo víctima de un trastorno del sueño. Estos datos son preocupantes, sobre todo cuando de ellos lo que se espera es la gloria, es el éxito, es la fama. ¿Cómo podemos estar, por un lado, exigiéndonos mucho en alto rendimiento, pero sobrellevar eso de una mejor forma? Manejar la frustración, manejar la presión, la ansiedad por enfrentar una competencia, el control mental para tener un mejor rendimiento, son variables que yo no manejaba y que cuando conocí al psicólogo deportivo entendí que son parte del deporte. Con 8 años, un entrenador vio a Diego y lo introdujo en el mundo de los deportes acuáticos. El alto rendimiento ha sido parte de su vida desde ese día, pero solo hace 6 años comenzó con apoyo psicológico. Desde que tengo casi uso de razón, siento presión en el momento de ir a entrenar, de ir a competir, y claro, esto también uno lo va llevando a la otra área de su vida, en el área académica, en el área laboral en este punto. Tenía 18 años cuando ganó el oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados y decidió profesionalizar su carrera. Para Diego, la búsqueda del éxito implicó no solo esfuerzo físico y mental en lo deportivo, sino que también significó una decisión de vida. El ser deportista de alto rendimiento desde muy pequeño también conlleva, desde el punto de vista social o tener menos amigos, una pérdida. Mientras los otros chicos jugaban o estaban dedicándose a estudiar, yo estaba prácticamente la mitad de mi tiempo haciendo un deporte de alto rendimiento. Siempre va a haber presión, es inherente al deporte. ¿Cómo el atleta va a responder a esa presión? Uno, con una autoestima bien preservada, entrenando en base a objetivos factibles, realistas, entendiendo que la expectación del otro es del otro y que no tiene que ver con un atentado a mi ego. La salud mental también está en juego.
Una encuesta del Comité Olímpico de Chile que contestaron 557 deportistas reveló que un 82% de ellos se sienten ansiosos frecuentemente y un 85% dijo tener problemas para dormir. Deportivamente, tu salud mental importa fue una de las respuestas de la institución para beneficiar a todos los atletas del Team Chile, con la posibilidad de acceder a consultas psicológicas online y de manera gratuita. Abrir el tema, que no sea tabú, que no sea algo que uno no pueda pedir apoyo, entonces es poder un poco educar a los deportistas. En muchas ocasiones trabajamos con un psicólogo, una psicóloga deportiva y paralelamente con un psicólogo, una psicóloga clínica. Ellos también tienen un diálogo directo. La mentalidad ganadora es un factor importante en el desempeño deportivo. Entender que los resultados pasados no necesariamente determinarán el futuro es fundamental para la competencia. La clave, según los expertos, es resignificar las derrotas. El atleta tiene que saber, tiene que entender que hay dos caras en una misma moneda, el éxito y el fracaso. Entonces la raíz del problema del atleta también en líneas generales pasa por ese juicio, esa percepción de lo que significa su percepción subjetiva de la victoria y de la derrota. Dos caras que Diego conoce muy bien y que con el tiempo ha aprendido a manejar. Se entrena tantas horas para competir que en el fondo uno se vuelve muy crítico de uno mismo y en ese ser crítico de uno también se termina como haciendo un poco de daño. Es bueno porque si eres competitivo y quieres ser el mejor, entrenas y error tras error vas corrigiendo para avanzar. Pero claro, cuando en una competencia te enfrentas y tienes un mal resultado, la frustración es muy, muy grande. El psicólogo deportivo marcó un antes y un después, no solo en mi carrera deportiva, sino que en mi vida. La inestabilidad emocional, los sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales son algo que permite identificar el diagnóstico temprano de un buen tratamiento para mejorar. Alex Penn, académico de Psicología UC y director de investigación de MIDAD, nos explica de qué se trata ser borderline. Bueno, el trastorno de la personalidad límite o limítrofe o borderline, TLP, es un trastorno de la personalidad, es decir, un trastorno que afecta distintas funciones que caracterizan el funcionamiento psicológico de las personas. Impacta las relaciones interpersonales, particularmente cómo yo entiendo a las personas y cómo me entiendo a mí mismo en el contexto de las relaciones con las otras personas. La identidad, es decir, mi sentido de quién soy, qué hago y hacia dónde voy. Y por último, el control de la conducta. Las personas con TLP típicamente reaccionan emocionalmente a estímulos que otras personas no reaccionarían. Reaccionan muy fuerte, o sea, de alta intensidad, con mucha emocionalidad, con mucho sufrimiento y dolor emocional, y les cuesta mucho recuperarse de eso. Si uno se imagina esa experiencia, uno puede entender cómo ayudar, cómo validar, cómo no juzgar, y cómo invitar a las personas de una forma empática, no enjuiciadora, a que busquen ayuda profesional. TLP es un tipo de problema salud mental que necesita tratamiento. La identificación del TLP en personas queridas o incluso en pacientes es extremadamente importante porque es un problema de salud mental que, sobre todo con diagnóstico temprano y con buenos tratamientos, tiene cura. Recibir un diagnóstico bien explicado puede ser muy, muy clarificador y puede ser un primer paso en el camino de la recuperación. Bueno, y comienza este espacio de punto de encuentro donde tratamos de compartir con ustedes algunos tips, algunos datos, algunos libros, algunas actividades que puedan ayudarnos a todos en este largo camino del autoconocimiento. Y en esa misma materia es que no podemos dejar de hablar de la visita a Chile de Gurudev Sri Ravi Shankar, quien es embajador de la paz. Ha sido nominado 5 veces al Premio Nobel y ha recibido el Premio Mahatma Gandhi de la Paz en India. Es líder espiritual y va a estar en nuestro país junto a la ONG educativa El Arte de Vivir, una organización que él mismo fundó, con 2 actividades que son imperdibles. La primera es un encuentro
encuentro de meditación de sabiduría que va a ocurrir el 22 de julio a las 7 de la tarde en el Centro Parque Las Condes, donde se va a reunir con cerca de 1000 personas a desconectarse a través de la respiración consciente, un tema que estábamos revisando recién, y la meditación. Si quieren conocer más información, pueden revisar el sitio web www.gurudebenchile.cl o también ver nuestro programa que hará un seguimiento a su visita y tratará de extraer una especie de síntesis, resumen que ustedes puedan implementar, como ya se han implementado sus distintas técnicas en municipalidades como por ejemplo La Pintana. Mucho que aprender de los líderes espirituales del mundo, también que viene de India. Por otro lado, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años en el mundo padece algún tipo de trastorno mental. Datos de la Organización Mundial de la Salud que al menos encienden una alerta para todos los adolescentes y para quienes los acompañamos. Una etapa en que se tienen que enfrentar cambios físicos y psicológicos y, por supuesto, eso supone un alto nivel de estrés. Es para estos casos que existiría una alternativa, ya que de acuerdo a una investigación publicada por la revista Nature, una intervención preventiva de 30 minutos podría hacer la diferencia. El estudio consistió en entregar información neurocientífica a más de 4000 adolescentes sobre temas como el rendimiento del cerebro y el estrés, las capacidades del cerebro para superar los desafíos y explicar cómo se responde o cómo responde el cuerpo ante ciertos factores que son estresantes en este periodo de formación. Luego se analizaron distintos parámetros como la ansiedad, los niveles de cortisol, el bienestar emocional, y se observó efectivamente una mejora en algunos casos que se prolongó hasta por 9 meses. Los científicos concluyen que estos avances serían gracias a un cambio de chip en la manera que interpretamos nuestras vidas y problemas, una herramienta al alcance de todos y todas que podría aliviar un poco la carga de los adolescentes, una de las poblaciones más gravemente afectadas por los efectos de la pandemia, y solo depende, si se fijan, de manejar una información más clara sobre lo que nos está pasando. La información es poder y también es poder sobre nuestra propia salud mental o nuestro bienestar. Nos vamos a una breve pausa, pero antes, como siempre, queremos tener este privilegio de escucharlos cada vez que vamos a la calle. Me llamo Carla Yáñez, tengo 26 años, estudio Ingeniería en Administración y Gestión de Personas y también trabajo en un carrito de completos. Pasé como un cuadro como depresivo por el tema del estrés entre el estudio y el trabajo, y yo tengo un hijo de 8 años. ¿Ya? Entonces ahí pasé como un proceso de estrés, y lo que hice fue como aferrarme más a mi hijo, a mi familia y a mi pareja. De repente uno no quiere hablar de los problemas porque uno de repente siente como que no lo van a entender. Si uno en verdad hablara, se expresara de mejor manera, la familia podría estar más presente, los amigos también, y también buscar ayuda, por ejemplo, en salud mental, que también es súper bueno. Te brindan un apoyo súper bueno, te hacen hablar como de tus problemas desde la niñez a la adultez, entonces como que uno tiende a hablar algo que de repente uno no siente la confianza de hablar con la familia. Yo siento que la paz y la tranquilidad son cosas que uno en verdad no se compran con nada. Como hemos visto en otros capítulos, el trabajo es una fuente importante de felicidad y también de tristeza, de dificultad, de desafíos. En Chile ha aumentado mucho el nivel de licencias médicas que se están presentando por distintos factores, pero nos parece muy relevante hacer un foco en cuáles son aquellas cosas que nos explican estos números, que dan cuenta de ciertas prácticas, factores personales o colectivos, de lo que estamos haciendo dentro de nuestro trabajo, probablemente una de las partes más importantes de nuestra vida, por la cantidad de tiempo que dedicamos ahí y el propósito que ponemos. Para hablar sobre esto es que hoy queremos hablar con Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. Hola, Paloma, muy buenos días. No quise quemar el dato en la presentación, pero me encantaría que nos contaras cómo se ha comportado el número de licencias médicas presentadas por año, mirando, por ejemplo, desde
2019 en adelante? Efectivamente, las licencias médicas en general han ido aumentando. En el 2019 eran en torno a 4 millones, después 4 millones y medio, 5 millones llegaron en el 2020 y en el 2021 efectivamente aumentaron más o menos a 8 millones. Y uno dice, de esas, ¿cuántas son relacionadas a salud mental? Se mantienen las proporciones en torno a un 28, un 30%. Eso en salud común. Nuestro sistema está separado en salud común y en salud laboral. O sea, cuando tú haces esa precisión de que las proporciones se mantienen, lo que sí queremos decir es que ese aumento enorme del 62% también se aplica a ese segmento que está dedicado específicamente a los temas de salud mental. O sea, salud mental sigue ocupando más o menos entre un 28 y un 30% del total de licencias médicas de origen común, no laboral, de origen común dentro del total de las licencias. Y por lo tanto se dispararon igual que todas las otras. Se dispararon igual. Y si uno lo ve como en perspectiva con COVID, por ejemplo, COVID ocupó más o menos un 15% de las licencias médicas. Entonces uno se dice, chuta, ¿cuál es la verdadera pandemia en esto? Entonces, y eso en salud común. Y en salud laboral, que es mi tema, yo soy la intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo, como tú dijiste, ahí también vemos un aumento de la importancia de las enfermedades de origen laboral de tipo de mentales, de tipo de salud mental. Han llegado a ser un 60% del total de las enfermedades laborales, de origen laboral. El trabajo te enferma, un 60% de esas enfermedades son de tipo mental. Ya. Entremos un poco en ese detalle, veamos qué es lo que está detrás de los números. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Qué estamos haciendo peor que antes? ¿Y cuáles son sus principales factores? A ver, yo creo que antes de eso también es importante considerar que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de salud mental, hablamos de enfermedad. Y creo que también hay que ampliarlo un poco más, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que la salud mental, y seguramente ustedes lo han visto en otro de los programas, es este estado de bienestar de las personas que les permite realizar sus capacidades. ¿Para qué? Para poder hacer frente al estrés normal de la vida, hacer su trabajo productivamente y aportar en la comunidad, así de amplio. Por lo tanto, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, creo que eso es importante. Nosotros siempre miramos como indicadores. Es también bienestar. Es también bienestar. Pero siempre miramos como indicadores cuántos están enfermos, lo cual está bien, pero también hay que ver los otros elementos. ¿Para qué? Por una visión preventiva, por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hacemos un zoom a los casos de origen laboral, que es donde yo me voy a enfocar, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las denuncias de potenciales enfermedades de salud mental están entre un 80 y un 85% de las denuncias están ligadas a temas de hostigamiento en el trabajo, de carga laboral, de sobrecarga laboral, de disfuncionalidades organizacionales. O sea, un 80-85% de las denuncias de los trabajadores y trabajadoras están relacionadas a eso. De eso se hacen los análisis si son de origen laboral o no, y más o menos como el 20-25% termina siendo calificada como laboral. Pero también hay otros elementos que no son tan preponderantes en ocupar en este 85% de las denuncias, pero que son mucho menores, serán como un 3%, que son el acoso y causas de terceros, la tan conocida violencia externa que muchas veces sufren trabajadores y trabajadoras, y que es mucho menor, un 3% de las denuncias. Pero cuando se denuncian, esas son más consideradas como laborales, de origen laboral, más o menos un tercio de ellas son consideradas como de origen laboral. Entonces eso te lleva un poco a mirar cuáles son los elementos, el hostigamiento, las disfunciones organizacionales, el acoso, la violencia externa, etcétera, que genera que los trabajadores y trabajadoras empiezan a sentirse enfermos. Y eso nos lleva a la discusión de cuáles son los factores de base que están en las relaciones laborales, en la organización del trabajo, que te pueden enfermar. Ya, desde ese punto de vista, miremos esos factores de base, pero los estamos haciendo más ahora, son nuevas formas que estamos utilizando en el trabajo, siempre estuvieron y no las veíamos. Mira, tradicionalmente los factores de riesgo en el ámbito de salud ocupacional siempre son los tradicionales, son los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, como nos sentamos, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y
ciertamente nuestra forma de trabajar ha cambiado durante los años, durante los tiempos. No digo que antes no existían, pero hoy día ciertamente se han visualizado, pero también va acompañado por un avance en lo que son los derechos laborales, que es lo que se visualiza. A lo mejor acciones que antes podían ser normalizadas, como puede ser un abuso laboral o un acoso laboral, puede ser normalizado, una sobrecarga laboral, hoy día ya no lo es así, se visualiza. Y eso va de la mano con los avances del derecho internacional del trabajo, pero también de avances propios nuestros. Si uno se focaliza cuáles son los aspectos, cuáles son las herramientas que tenemos en Chile para poder prevenir que ocurran enfermedades de tipo mental en el trabajo, tenemos herramientas bien potentes. O sea, no necesariamente estamos peor que antes, tenemos hoy más elementos y más capacidades para distinguir si estamos o no en un problema y si estamos o no cometiendo alguna falta en relación a la legislación vigente, pero me gustaría agregar un pelo a tu sopa, que es en todos los ámbitos de la ciencia y del mundo, lo que vemos es que vivimos simultaneidad de situaciones demandantes, estresantes, de conflicto. Lo vemos a la escala internacional, lo vemos en la escala de la pandemia, por ejemplo, que la pandemia tuvo que coexistir con otras condiciones, por ejemplo, con un problema también de seguridad económica, ¿verdad? ¿Cuáles son esa torta de panqueques que también existe en el mundo del trabajo y que sí es distinta del pasado? A ver, yo creo que efectivamente del pasado nuestra forma de trabajar es distinta. Era más lineal, Existen incentivos distintos, existe más movilidad de trabajo. Eso, obviamente, esa movilidad que puede ser sumamente buena desde el punto de vista productivo, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la empresa, también significa vulnerabilidad en el trabajo o incertidumbre en el trabajo. O estrés por cambiar. Si no estás con riesgo de perder la pega, igual cambiar de un lugar a otro. O estrés también de perder el trabajo. Claro. Entonces, todo eso obviamente genera una organización del trabajo que ciertamente es distinto de hace 50 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de analizar para poder ver cuáles son esta base que genera potencialmente estas enfermedades, que son estos factores de riesgo psicosociales en el trabajo? Y aquí es bien importante, porque mucha gente, tú misma lo dijiste, uno es como actúa en distintos planos. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos y dice, el empleador, ¿qué puede hacer para controlar los riesgos si son temas personales? Y aquí viene lo importante, que los factores de riesgo psicosociales en el trabajo son factores organizacionales, son factores de la organización del trabajo, de cuánto yo tengo influencia en mi trabajo, a qué ritmo, qué sobrecarga tengo. También son de las relaciones laborales internas, organizacionales, entiéndase cuál es el rol del líder, cómo guía ese líder, cómo lidera, cuáles son las relaciones entre compañeros, cuál es mi autoestima, la estima que tengo en el trabajo, ¿tengo compensaciones adecuadas? Entonces, lo que buscamos es que todos esos elementos que podamos contar como con una wincha de medir, no sé si se dice wincha de medir a esta altura, pero con una regla de medición, y que esos son instrumentos que tenemos. Y ahí me gustaría profundizar un poco, porque desde el año 2014, Chile tiene obligación de todas las entidades empleadoras, todas las empresas públicas, privadas, etcétera, instituciones, de aplicar un protocolo de gestión de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que tienen que aplicar un instrumento que es conocido como el Suceso ISTAS 21, que es esta wincha de medir. Es un instrumento que está validado internacionalmente, científicamente en Chile para establecer los parámetros de corte de qué es un riesgo alto, medio o bajo. Y eso se aplica con una metodología bien especial y que yo creo que hoy día, cuando ya estamos hablando más de diálogo social en el país, se hace bien interesante, a pesar de que está vigente del 2014. Tener esta tecnología para poder medir la cosa. Se puede medir. Entonces, obviamente, yo simplifico a través de esta medición de la regla, pero lo que hace es que es un cuestionario que se aplica a trabajadoras y trabajadores en un contexto de diálogo. ¿Por qué insisto en eso? Porque se tiene que formar un comité al interior de la empresa, que es bipartito, de representantes de trabajadores y de empleadores, el cual lleva todo el proceso, y el proceso va desde dar confianza a los trabajadores y trabajadoras de que va a ser anónimo, de que van a responder, etcétera. Pamela, y después entender los resultados. Gustaría parar los detalles porque me queda un tema muy importante, se nos está acabando el tiempo. Lo primero, me queda claro de lo que acabas de plantear, que uno, si está en una empresa, puede exigir que esto se esté desarrollando, y si no está pasando, están cometiendo una falta. Y que genere medidas preventivas, porque eso es lo importante, medidas preventivas organizacionales. Ya, es que para allá iba mi punto, porque una cosa es medir,
el problema y otra cosa es resolver el problema. ¿Qué medidas preventivas pueden colaborar con el desarrollo de mejores liderazgos, por ejemplo? A ver, aquí no existe la bala de plata y eso es sumamente importante y por eso vuelvo al mecanismo, a esta herramienta, porque lo que busca esta herramienta es que se genere en el diálogo social al interior de la empresa medidas preventivas, pero que sean medidas preventivas, no crear un WhatsApp del grupo, no, eso no son medidas preventivas organizacionales, pero sí lo son, por ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas veces que jefaturas actúan de manera heterogénea con los trabajadores para dar permisos por X cosa. ¿Sabe qué? Escribamos cuáles son las reglas para conceder permisos por emergencia o por cuidado de los niños o porque se cerraron los jardines infantiles, etcétera. Que esté establecidas las reglas claras, por ejemplo, y que sean reglas consensuadas. Por eso es importante la conversación del grupo trabajador-empleador y después la discusión de los resultados. Porque muchas veces vemos muchas estadísticas que son números de resultados, pero no sabemos lo que está atrás. Y la única forma de entender y decir, ¿sabes qué? En doble presencia, está muy alto el resultado de riesgo, es ir a conversar con la gente y entender qué está detrás. Puede ser porque no tengo quien se quede con los niños, tengo padres adultos que cuidar, pero también puede ser tengo altas deudas y que me preocupa y no puedo trabajar bien porque estoy preocupado de eso. Entonces, generar mecanismos preventivos que den cuenta de la conversación al interior para poder de la tener empresa. Soluciones específicas. Exacto. Pamela, te quiero agradecer por esta entrevista, siempre se nos hace corta, pero seguiremos en contacto definitivamente en Sanamente. Muchas gracias, Paloma, y felicitaciones por el programa. Nosotros queremos seguir entregando algún tipo de tip, herramienta, algo que nos ayude, en este caso, a aumentar nuestros niveles de felicidad, porque tener una visión más optimista permitiría eventualmente disminuir el estrés y la ansiedad. Son solo algunos de los beneficios que nos puede traer si es que practicamos de forma constante la meditación. Los invitamos a ver esta cápsula para entender un poco mejor por qué hay que tener voluntad y determinación y tratar de tener algunos de estos ejercicios en nuestra vida. Sin necesidad de mucho, se pueden hacer grandes cambios en tu salud mental. Esta frase calza perfecto cuando hablamos de meditar, porque la meditación tiene grandes beneficios que no solo favorecen a nuestro sistema emocional, sino que también tienen un efecto en nuestra salud física. Estudios demuestran que meditar mejora habilidades en el lóbulo frontal, la zona del cerebro que está relacionada con la atención, y también tiene un efecto positivo en el sistema límbico, que está a cargo de las emociones. También la evidencia señala que las personas que meditan 30 minutos al día adquieren una mayor densidad de materia gris, la que se asocia a la empatía, memoria y aprendizaje. Otros beneficios que reporta la meditación son mejoras en la salud emocional, aumento de la felicidad, contribuye a tener una visión más optimista de la vida, disminuye el nivel de estrés, disminuye el nivel de ansiedad y mejora el sueño, entre muchas otras. Ya sabes, todo esto al alcance de todos. Meditar es gratis y puedes partir hoy mismo. ¿Qué esperas? Distintos estudios del mundo han demostrado que la violencia contra las mujeres es algo que es transversal a la sociedad. No importa cuál sea su poder adquisitivo, la violencia es algo que se va cultivando en las familias y se transmite a lo largo del tiempo y que lamentablemente estamos padeciendo permanentemente. Muchos tenemos alguna amiga, alguna cercana, alguna conocida que está viviendo este problema y no sabe bien cómo salir. Si usted es una de esas personas, tenemos un fono de ayuda y orientación para tratar la violencia contra las mujeres, el que entrega apoyo sobre qué hacer, a quién recurrir, cómo denunciar, cómo protegerse también en un proceso tan difícil como es tratar de salir del círculo de la violencia. El teléfono es el 1455 y también está disponible a través de WhatsApp, a través del +569 9700 7000. Este es un tema grave. Las mujeres hemos padecido por milenios de la violencia contra nosotras de distinta manera y hemos pagado todas sus consecuencias. Necesitamos ponerle un tope y ayudarnos unos con otros, hombres y mujeres. Somos responsables de frenar la violencia contra las mujeres. Nos encontramos entonces en otro capítulo de Sanamente. Ustedes, si tienen mucha necesidad de volver a vernos, siempre lo van a poder hacer a través de nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo pequeños datos, pequeñas cápsulas, algunos segmentos que son más pedidos por ustedes y escuchando lo que necesitan saber para sentirse mejor.
Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.